Pamplona en la onda. Onda Cero. Y como se mencionó los miércoles aquí en Onda Cero, tenemos que dar paso al espacio de Eusko Ikaskuntza, el espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, hoy con tema navideño, hoy con Aurelio Sarceta, el maestro de la Capilla de Música de la Catedral. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Gabriel Buscueta, periodista. Buenas tardes. Buenas tardes. A la gente le suena un poquito, ¿no? El tema este de Reyes que venís por ellas, que es uno de los temas del CD que ha sacado la Capilla de Música de la Catedral y que hemos tenido la fortuna de recibir hoy. Navidad y Eguberri, y sí, digo Reyes que venís por ellas porque alude directamente al Día de Reyes sobre unos textos de Lope de Vega. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está ya tienen o no tienen luz las estrellas, es lo que va cantando. Efectivamente. Es típico de Reyes, vaya. Y es que hoy vamos a tratar en el espacio habitual de Eusko Ikaskuntza en Onda Cero de las tradiciones relacionadas con el Día de Reyes y con estos días últimos de lo que es Navidad, hacia allá el camino hacia los carnavales. Creo que además una de las tradiciones quizás menos conocidas, porque hablamos de la cabalgata, por ejemplo, y tal, ¿no? Y un poquito menos conocidas son las cencerradas que se producen en los pueblos, que creo que es una especie de efecto llamada, ¿no?, para llamar a los Reyes Magos. Sí, es una especie podríamos decir de faro acústico, si es que se puede decir, ¿no? Es una forma de pedir o de llamar a los Reyes para que no se pierdan entre las nieblas, por ejemplo, y que ha salido con niebla aquí, que no se pierdan en los montes, en la nieve, en fin, que oigan esa llamada y vengan al pueblo o a la ciudad en este caso, ¿no? Ahora, es una, dices, como que no es muy conocida. Yo te diría que es bastante conocida, sobre todo en la zona norte de Navarra, pero también en la zona media, ¿eh? O sea, hay pueblos en los que se mantiene, quizás no se llama cencerrada, se llama el Día de las Cuberteras, por ejemplo, o el Día no sé, de los cazos, las cacerolas, tienen distintos nombres, pero existe, ¿eh? Sí, quizás aquí en Pamplona está más conocida. Sé que hay algún sitio, algunas calles o plazas concretas que sí que mantienen algo parecido a la cencerrada en torno a las 10 de la noche, pero la verdad es que lo típico es en los pueblos. Creo que además en Ituren y en Zubieta, que Aurelio lo conoce bien. Yo soy de Ituren y este concepto sí me alegro porque a nosotros de críos nos decían eso, que era para llamar a los Reyes, para que nos oyeran y para que trajeran los regalos, eso era el concepto. Otra cosa es luego ya los Yoalduna que rítmicamente tocan, etcétera, pero aún los críos cada uno suelto y a su estilo la cencerrada, el concepto ese sí que yo de crío lo he oído en Ituren, sí, en caserío. Y entonces ahí en este caso sí que salen los conocidos como Zampanzar, ¿no?, para llamar a los Reyes directamente. Sí, más que Zampanzar, que parece ser que viene del sur de Francia, de la zona vasco-francesa, había logrado el término que empleábamos preferentemente eran los Yoaldunak, ¿no?, los que llevan los cencerros. Y por cierto, tú has mezclado enseguida Ituren con Zubieta y tal, pues yo te precisaré que quien llevaban el ritmo, exactamente el ritmo, tal como se estila, eran los de Ituren. Hasta que hace unos 50 años una familia de Amestia, de un caserío, se casó a Zubieta, y es cuando ellos que tocaban anárquicamente o sin ritmo, como en todos aquellos pueblos, es cuando ya entraron en el ritmo actual, y son los dos pueblos que todavía con ciertas diferencias rítmicas. O sea, los originales entonces solo son de un lado, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a tocar rítmicamente, sí, de Ituren. Incluso a vestir todavía se difieren algo. Y dentro de Ituren, que es un pueblo con 3 barrios distintos y ninguno verdadero, que suelo decir yo, pues hay también una pequeña diferencia entre Aurtiz y Ituren en cuanto que a una pequeña rítmica. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero como comentabas, Gabriel, también es una tradición que no solo se fija en esos otros pueblos, ¿no? Que se fija en toda la zona de Bastán Bidasoa, en la zona de Roncal, Aezkoa. Y en Roncal, curiosamente, pues utilizan los trucos, que son unos cencerros muy grandes también, no como los de Ituren, pero bueno, que tienen un cierto parecido, los trucos y las trucas, que son dos tipos distintos de cencerros, aparte de cencerros más pequeños y demás, ¿no? En otros pueblos, por ejemplo los de Bastán, lo normal ha sido utilizar los cencerros del ganado, y también en pequeñas
esquilas o cimbeles o campanillas, ¿no? Pero como te decía también, pues eso, hay zonas, bueno, Alsaso es otro sitio muy importante donde eligen al rey de los cencerreros, es una fiesta muy importante allí, pero ha habido otros sitios como puede ser eso, Mendigorría, que son las cuberteras que le llaman, o sea, que son tapaderas de cazos, cazuelas, o en, yo no sé, en Lumbier, en la noche de los calderos, que cualquier instrumento vale para hacer sonar y normalmente son los adultos los que salen más que los críos, o sea, que cara a la noche por lo menos los adultos. Quizás es una tradición además la de la Noche de Reyes dentro de las noches mágicas, como diríamos, ¿no? Aquí la Noche de San Juan, la Noche de Reyes son noches que cuentan con una especie como de halo. Bueno, aquí es muy distinto el sentido que puede tener la Noche de San Juan, en el sentido mágico, que el que puede tener la Noche de Reyes, que es más de ilusión, más que de magia, o magia en sentido de ilusión infantil, ¿no? Aunque los mayores como cómplices de esa ilusión sí que salen por la noche en algunos casos, el caso de Ituren, por ejemplo. Aparte de la noche también creo que Aurelio lo conoce bastante bien, hay que hablar de la celebración de la Epifanía de los Reyes en la Catedral de Pamplona, que es quizás una de las celebraciones, por lo menos para mí me parece, de las más curiosas dentro de la que tiene lugar en la catedral, porque explíquenos un poco cómo funciona para quien no conozca esta celebración. Una vez establecido que la aportación cultural, una de las más interesantes a Occidente, suelo decir yo en broma, de los cencerros, pues el tema ya propiamente en la catedral, sí, se compone, es muy tradicional esta fiesta del día de Epifanía, se compone de una estacio litúrgica en el claustro, o sea, antes de la misa, antes se hacía casi todos los domingos una estacio, una vuelta por el claustro y una parada a estacio dentro del claustro. O sea, ha quedado solamente del Día de Reyes, que se sigue haciendo debajo de las figuras exentas de la arquivolta que está al norte de Perit, del siglo XIV, y después es un acto central dentro. Ahora se ha añadido desde hace 2-3 años la intervención también de los de Miguel de Arrózpide, que son instrumentos chirimías que se han restaurado a partir de uno que se encontró del siglo XVII de la catedral, y estos instrumentos no son para tocar en un zaguán de un ayuntamiento, tocar en un teatro, son para el aire libre, son de origen árabe, se conservaron en las catedrales, Santiago todavía los tiene, y en Pamplona se han restaurado, lo hacen muy bien este grupo de 5, un quinteto de chirimías de todos los niveles y alturas y tonalidades. Y después de este acto de la estacio, bueno, viene la misa normal con coro y orquesta, etcétera. Y dentro de la misa hay un detalle también típico de Pamplona, que es el solemne preconium Epifaniae, o anuncio oficial de las fiestas móviles del año, con una música típica de la catedral, en que, bueno, al principio, pues por lo visto, en qué día cae la Pascua, cómo eran las fiestas móviles del año, se establecía o recurrían para esto a los sabios de Alejandría. Ahora ya desde Roma se determina, y aquí en la catedral se ha conservado la costumbre de hacerlo cantado en latín y luego se lee en castellano. Y por último un breve concierto final de Navidad. Fundamentalmente estos son los actos del día tradicional, y que va más en Pamplona, el Día de Reyes en la catedral. ¿De qué época data ese acto tal y como lo conocemos actualmente? El acto referido a la estacio litúrgica. Sí, sobre todo a la estacio litúrgica, que es quizás lo más curioso dentro de lo que... de la estacio. No, yo creo que eso no rebasará el siglo XVI o así. Lo que es mucho más antiguo es el anuncio de las solemnidades. Ya desde el siglo IV se van anunciando en la iglesia oficialmente, y está recogido en la ceremonia episcoporum, y aquí donde se ha conservado en Pamplona y se mantiene ya con música propia, etcétera, eso es muy anterior, del siglo IV. Además, si ya intervenían los sabios de Alejandría, de Roma, quiere decir que es de origen muy primitivo, y se conserva. Una vez que se ha captado el sentido de las cosas que ya se iban deteriorando, y actualmente pues ya no va a costar mantenerlo porque tiene un sentido. Quizás una de las cosas también que a colación de eso que comenta el recitamiento de las fiestas móviles, yo imagino que prácticamente la mayoría de la población no acabamos de entender muy bien de qué depende el que la Semana Santa, los carnavales, etcétera, lleguen en una época o en otra, porque hay veces que llegan prácticamente pegados a mayo, y otras veces llegan, pues como es este caso, en mitad de marzo. Eso hay muy pocos que lo saben el porqué, porque yo a veces... Aparte de la Alejandría que comentabas... Sí, aparte, porque eso depende del martirologio que se leía antes, y entonces la luna va con el calendario romano, no con el calendario nuestro.
para saber este año qué luna toca el día tal 25 de diciembre y tal, ya recurro a muy pocos canónigos que lo saben, a los archiveros, y aquí alguien me ha dicho, o ha escrito estos días precisamente en el calendario que han sacado los amigos de la catedral, Pejenaute, tiene un estudio de esto, y yo creo en Leire, a veces recurrimos a Leire, cada vez se va sabiendo menos el cómo se deduce esa fiesta, y después ya desde Roma marcan, depende la luna, depende el día de Pascua, es un sistema complicado que tampoco sabría decir yo cuál es el origen, solo sé que existe y que se sigue fielmente en toda la... Es decir, que el Viernes Santo depende de la luna. El Pascua es la fiesta central, y de ahí va X días antes, claro. X días después se va centrando todo el año litúrgico. Una cosa curiosa. También otro de los actos o de las cosas que vienen aparejadas con la fiesta de Reyes es la música. Es una música especial que generalmente se escucha especialmente estos días, o es habitual de la catedral, no sé. No, bueno, es una música que venía de siempre. Lo que se ha hecho es en estos últimos 30 años añadirle coro y orquesta, y aparte de solemnizar la liturgia, al final dar un pequeño concierto que se titula Final de Navidad o Despedida de Navidad. Pero bueno, no es que sea distinta o especial, sino es distinta en cuanto a la tradición y la fuerza que tiene, que a pesar de no tener ninguna ayuda ni subvención ni RQR se mantiene, y además es el único día del año en que los 30 de la orquesta profesionales, todos profesionales, vienen gratuitamente. Quiero decir que tiene tal fuerza la tradición en este caso y el coro que se mantiene y ha ido a más, y eso es lo que ha pasado al disco, y de hecho ha demostrado que tiene interés porque vamos, en 30 días se ha vendido toda la edición, o sea que, pero no es una música especial, sino... Se ha vendido la edición en 30 días, y también creo que el acto del Día de Reyes en la catedral tiene cada vez más seguimiento. Curiosamente, cuando parece que se vacían las iglesias de fieles, a este acto acude más gente que el resto de... No, eso se mantiene bien, lo de la catedral. El claustro es muy bonito, a los años que nieva y con las chirimías arriba y el coro abajo. Luego coincide que el rincón ese donde está la arquivolta de los Reyes Magos acústicamente es perfecta. Está rodeado de 10 ángeles músicos, por algo están ahí. Así como Santiago tiene románicos, esto tiene góticos, se están reconstruyendo además, y entonces es una zona genial de acústica, o sea que ese secreto de la acústica, que yo no sé si no lo hemos perdido en la arquitectura moderna, los antiguos sabían muchas cosas, y en Grecia hay allá zonas donde enciendes una cerilla y se oyen los 20.000, pues aquí también desde ese rincón lo que ahí cantes, lo que ahí hagas, pues resulta que además ahí están los instrumentos músicos, y se ha conservado siempre la tradición de hacer música ahí. El Día de Reyes se oye en todo el claustro, o sea que, bueno, son fenómenos que se dan y que es bueno mantenerlo. Quizás, Gabriel, también otro de los actos curiosos de la Mañana de Reyes es el Misterio de Reyes de Sangüesa, que también es, no sé de cuándo data, pero también es algo tradicional. Bueno, data de poco más de 100 años. O sea, se celebró el centenario para unos 4 o 5 años nada más, del texto, al menos del texto que está ahora, ¿no? Es una especie de representación, vamos a decir, de auto sacramental, que no tiene ese nombre oficialmente, pero una especie de representación del Belén por las calles de Sangüesa, comparada, por ejemplo, en el Palacio Valle Santoro, que es la Casa de Cultura, y allí está Herodes, por ejemplo, y hay un diálogo entre los reyes y Herodes y tal, y termina en el atrio de la iglesia de los capuchinos, que es donde se instala propiamente el Belén y donde sería la adoración de los reyes al niño. Que quizás la peculiaridad del Misterio de Reyes de Sangüesa es que es, como dijéramos, un Belén viviente móvil. Móvil, sí, es por las calles de Sangüesa, sí. Y también otra de las tradiciones más típicas de estos días, aunque creo que no es exactamente el Día de Reyes, es el entonamiento del Rey de la Fava, que es una tradición que se recuperó después de muchos años por parte del Multicolayac. Sí, es una tradición de origen medieval. Bueno, también, volviendo a lo de los cencerros, habría que decir que en Pamplona, en esa época medieval, había cencerradas, pero eran unas cencerradas bastante gamberras, por lo visto, porque se llegaron a prohibirse por los reyes. O sea que... o también había peligro por los petardos y demás que echaban, ¿no? Bien, entonces la fiesta del Rey de la Fava, que se recupera a través del Mutico, de Valestena, es una fiesta que se celebra, o que inicialmente se tenía que celebrar el Día de Reyes, ahora se ha retrasado, entonces bueno, ahora en concreto este año, por ejemplo, se va a celebrar en Allegui, en el monasterio de Irache, la iglesia, el día 22, que es sábado, es al atardecer, ahora mismo no recuerdo, pero será a las 7, las 8 de la tarde. Sí.
en qué consiste la celebración del Día de la Fava, para quien no lo conozca. Casi lo conoce todo el mundo, pero bueno, por si acaso alguien queda... Bueno, es la elección de un niño o niña, ahora se está eligiendo también a las niñas, como es lógico, que se le entroniza como rey. Entonces se le sube en el escudo, como se hacía con los reyes navarros, se le declara rey a todos los efectos, se le dan regalos y demás, incluso en teoría tendría que acuñar monedas, cosa que ahora ya no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es justo lo mismo que se hacía con los reyes en la entronización. Y esto era una fiesta que los reyes dejaban ese día pues para algún niño pobre, posiblemente alguno de los que trabajaba, o sea, sus padres trabajaban en el castillo y demás. Entonces era una forma de celebrar esa no sé, de rebajarse un poco los reyes al mundo más infantil, unido quizá a todo este sentido de los reyes, de la Navidad y demás, ¿no? Que además se viene también aparejada a la tradición del rosco de reyes, que también tiene un papel importante en el Rey de la Fava, ¿no? Sí, es que la elección del niño que va a ser rey es comiendo un rosco, partiendo en porciones, y aquel que tenga la fava o el haba, ahora ya evidentemente no se pone un haba, sino que se pone algún pequeño juguete o alguna pequeña figura, o sea, ¿no? Entonces el afortunado es el que es elegido. Es lo mismo que pasa con el rey de los cencerreros en Alsosa. También es lo mismo, sí. Y es también el que encuentra un pequeño cencerro, ese es el que es elegido, y esto pasa en pueblos, por ejemplo, a la hora de elegir al alcalde Chiqui, en fin. Es un hecho histórico que se ha ido metiendo, como tantas otras cosas, se va metiendo por otros ámbitos que en principio no tenían nada que ver, pero que es una forma de elegir, sí. O sea, quizás el rosco parece ser una de las cosas, uno de los juegos de azar más típicos desde hace muchos años, el tema del rosco, ¿no? Al hilo de lo que vais diciendo, uno observa la cantidad de cosas que han caído alrededor del Día de Reyes. O sea, viendo los extranjeros, han incidido más el Día de Navidad, el Día de Reyes pasa más desapercibido y ha sido sustituido incluso de los juguetes San Nicolás, el árbol, etcétera. De suyo, históricamente, el concepto la importancia de la Epifanía es de la Iglesia Ortodoxa, o sea, más que del Roma, es de los ortodoxos. Entonces aquí no sé por qué extraño fenómeno ha venido con toda la importancia, o se le da mucha importancia al Día de la Epifanía en España, y aquí en concreto en Navarra, la cantidad de cosas que salen alrededor pero de suyo esto de origen, o la importancia es más bien oriental que romana. Y quizás se habría mantenido aquí no sé por qué, como reminiscencia de aquellos años, ¿no? No sé por qué, pero bueno, es un fenómeno que es así. Luego también hay otro de una vez pasada ya la Navidad, llegan los carnavales, que son todos citas importantes dentro del calendario, y creo que además, no sé si es en Intuit o en Zubieta, porque ya empiezo a dudar, hay una tradición curiosa que es la del día de San Antón, decidir cuándo va a ser el carnaval. Sí, claro, ves, estos eran los antiguos astrólogos de Egipto, de Alejandría, ¿no? Que ya decidían. Esto era habitual, lo que pasa que luego, como los mozos iban a trabajar a los Alpes y al Irati, y a veces necesitaban volver, son los que decidieron y ya se juntaron al margen de San Antón y decidían cuándo iban a ser los carnavales, que antes ya tenía su fecha, su estructura, y son los que inciden y hacen cambiar la fecha oscilante de los carnavales, pues un poco acomodándose a la realidad social de aquel momento. Pero sí era San Antón donde se decidían estas cosas democráticamente. ¿También se decidía en base a la luna o tenía algún otro método? No, yo creo que eso era fijo, lo de San Antón era más bien fijo. Zubieta tiene una ermita famosa de San Antón, ¿no? También la festividad de San Antón, que es una festividad que últimamente como que está un poco caída en desgracia, pero que en muchas localidades de Navarra sí que se tiene muy en cuenta. Bueno, se ha tenido mucho más en cuenta hace unos años que ahora, evidentemente. Ahora, por ejemplo, todavía en algún pueblo se mantiene la bendición de los animales. Corella, por ejemplo, incluso Tudela. Solo que ya no es los animales de labranza, que eran los que había antes, que eran los fundamentalmente no caballos, yeguas, vacas y demás. Ahora son otro tipo de animales que son, pues eso, los perros, los pájaros, los periquitos, los hámster, o sea, todos los animales de compañía, todas las mascotas son los que van a ser bendecidos, ¿no? Entonces ha perdido el sentido inicial que había, ¿no? Pero bueno, la fiesta en cualquier caso se mantiene en muchos pueblos, sobre todo en la ribera, con hogueras, por ejemplo. Hogueras, y luego una gastronomía que está alrededor de las hogueras, ¿no? El pan con queso, y
yo no sé, asar carne, chuletas, chistorra, panceta, patatas, huevos, ajos, en fin, un montón de cosas en torno a esas hogueras. ¿Qué origen tienen las hogueras? Porque lo de los animales se entiende porque San Antonio es el patrón de los animales, pero las hogueras... Hogueras hay muchas a lo largo del año, claro. Muchas, con muchos santos, aparte de las hogueras de San Juan. Entonces, que haya hogueras el día de San Antonio exactamente no sé por qué es, ¿no? No tiene... No, lo que sí parece, por ejemplo, cambiando de terreno y siguiendo con San Antonio, que sí que parece que tiene más tradición lo de la rifa del cuto. Ya claro, aquí nos quedamos con la rifa del cuto de Tafalla, y que eso suele ser en febrero coincidiendo con las ferias. Pero la rifa del cuto, por ejemplo, en Elizondo se mantiene el día de San Antón. La rifa del cuto en Artajona ha pasado del día de San Antón al domingo inmediato. Y en otros muchos sitios ya ha desaparecido, pero era una rifa también muy clásica, que puede tener más sentido por aquello del patrón de los animales, ¿no? Pero bueno, y el tiempo que estamos, que es tiempo de matacherri, no de matanza. También se abren los carnavales que la gente lo relaciona con el tema de los Joaldunak de Ituren y Zubieta. El origen primitivo de los Joaldunak está en la Noche de Reyes, o está en los carnavales. Yo creo que en los Reyes, O sea, aunque ahora se ha extendido y luego la televisión, etcétera, pero yo le recuerdo más limpio de lo que debía ser o lo que era en origen los cencerros, los Joaldunak, es la noche entre el barrio de la Saga e Ituren, de noche a la luz de la luna con el cuerno, sin ningún medio delante, y más bien con cierta sensación de perseguidos, porque eso después de la guerra en parte estuvo perseguido. Allá solíamos decir que quien nos libraba de las denuncias en Pamplona era el todopoderoso Ildefonso Lavallén. Tuvo una clínica, la clínica San Francisco Javier, y era de Ituren, y bueno, se atribuía a él que nos paraba los dardos en Pamplona, pero cierta sensación de oculto de noche entre barrio y barrio, solo, sin ningún otro medio, de un Joaldunak puro, yo creo que era la Noche de Reyes. Y quizás luego se ha extendido a los carnavales, ¿no? Sí, ya después ya es distinto, ya lo que quieras. Pero eso ya no era lo que era, no es lo que era. Sí, los carnavales que además, según las localidades que sean, se celebran un fin de semana o otro fin de semana. ¿Cuál es un poco el criterio para decidir? Pues un día son los carnavales de Elizondo, otro día son los carnavales de Ituren, otro día los de Zumbilla, etcétera, etcétera. Bueno, hay un criterio local de elección de fechas en principio, ¿no? Pero de acuerdo para no coincidir todos, ¿no? Bueno, aunque coincidan es igual, Sí, eso no tiene nada que ver. En cualquier caso, sí que el periodo de carnaval empieza el domingo siguiente a Epifanía, a Reyes, y de hecho son las fechas que mantienen en Erasun y Huisi, y que hace todavía unos pocos años, o unos cuantos ya, mantenía Almandos. Almandos ha pasado ya ahora con el resto de Baztán a los días clásicos del triduo previo al miércoles de ceniza. La razón de que se mantengan estos días y que sean dos pueblos ahora mismo los que mantienen, bueno, pues es eso, que históricamente en el antiguo régimen, que no era el de Franco, evidentemente, sino que era el que terminó con la Revolución Francesa y con el invento de la guillotina, ¿vale? Pues entonces era en ese periodo cuando se hacía. Como ha quedado que los mozos solían ir muchos a Francia también, a los Alpes y demás, entonces se fue cambiando las fechas, pero siempre eran tempranas las fechas de carnaval. Ahora, por motivos más lógicos de vida social, el carnaval se ha ido desplazando hasta el fin de semana anterior al miércoles de ceniza, en la mayoría de los pueblos, sobre todo en los que el carnaval es nuevo, novedoso o recuperado, pero más un carnaval urbano que rural. Y en los que tenía ese carácter rural se sigue manteniendo en el triduo previo al miércoles de ceniza. ¿Tiene sentido el carnaval de Pamplona? Me refiero que un carnaval que había desaparecido se recupera. ¿Tiene sentido o lo veis un poco artificial? Bueno, el carnaval fuera de las localidades que hablábamos. El carnaval de Pamplona, que ahora se celebra el día de Nochevieja, no tiene ningún sentido. Eso es una carnavalada. No es carnaval. Estaba esperando que dijeras eso. ¿A qué carnaval se referirá? Sí, entonces el carnaval de las fechas normales de carnaval tiene sentido, lo que pasa es que no ha calado. Claro. O sea, se ha intentado meter y tal, pero no ha calado. Muchos dicen que el carnaval nunca ha existido en Pamplona. Eso es radicalmente falso. Hace unos días estaba examinando yo unos periódicos del Eco de Navarra, del último cuarto del siglo XIX,
y por ejemplo se ve que el periódico critica con bastante dureza el que está llegando el periodo de carnaval y por lo tanto el periodo de orgías o de desenfreno de tal y cual, y el martes de carnaval sale una nota en el periódico, y sale todos los años además, siendo que como mañana es martes, sale el martes, que como hoy es martes de carnaval y nuestros trabajadores tienen que disfrutar de la fiesta, mañana no habrá periódico. O sea que era un día que no se trabajaba. Luego era una fiesta realmente importante. Claro. ¿Que se perdió con la guerra civil? Claro que se perdió, pero se perdió prácticamente en toda Navarra, no en toda, porque en Baztán, por ejemplo, se mantuvo el carnaval. Ahí había una especie de pacto con los carabineros, que no eran los guardias civiles, con los carabineros, de que no te tenías que tapar la cara. Te podías pintar, pero tapar no. O sea, no te podías poner una mantilla, por ejemplo, por delante. Mientras respetases eso, los carabineros paseaban por las aceras, todo el mundo desfilaba. Había un problema así con un guarda municipal, ahora decimos policía local, esos eran guardas. Aquel que había sido carabinero anteriormente era el padre de un famoso músico también. Prefiero no decir el nombre de momento. Quien lo conoce lo sabrá, imagino. Al que le cogía, le llevaba a la cárcel y pasaba la noche en la cárcel. O sea, la gente corría cuando le veían. Vaya. Y mientras tanto, los carabineros dejaban perfectamente andar. Que quizás además es curioso que los carnavales son una fiesta que viene provocada por el calendario litúrgico y que sin embargo creo que a la Iglesia no le hacía mucha gracia, ¿no? Por eso antes has recurrido tú a la prensa de finales del 19 para saber el dato, pero si recurres a los sermones de la época también puedes deducir que existían los carnavales, ¿no? Pues de los carnavales seguiremos hablando en los próximos programas de aquí de Onda Cero, en los que tenemos con la Sociedad de Estudio Vasco, con el Cuicascuncha. Gabriel y Aurelio, muchas gracias.